no se encienden, ¿no? Bat. Ya está. María Franci, uso ya entzuten dela. Estaba apagado. Aquí. A ver, bai, orain dan entzuten da, ezta? Bai, venga. Bueno, arazo teknikoak konponduta badaude, orain bai. Hasiera emango dutzegu gaurko osoko bilkuraren gaurko osoko bilkurari. Lehenengo puntuagaz, egoki bada, 2026ko martxoaren 26an egindako ohiko osoko bilkuraren akta onartzea. Ez dakit honen gainean bate zerbait esateko daukagun, ez? Bigarren puntura pasatzen dugu, bigarren puntua, bai? Parkatu. Azkarregia zinaz, bai. Nabil apur bat, bai, ez? Venga, hasiera, bozkatzera pozatzen dugu. Aldeko bozkak? Bai, hau batez. Bigarren puntua, egoki bada, 24/2026 kreditu aldaketa onartzea, kreditu transferentzia, kontratazio arloak eskatuta zenbatekoa 225.000 euro. Aldeko bozkak? Bai, hau batez. Hirugarren puntua, egoki bada, 25/2026 kreditu aldaketa behin-behineko onespena ematea. Kreditu gehigarria da eta kontratazio arloak eskatu du. Zenbatekoa 3.038.788,20 euro. Aldeko bozkak? Hau batez. Laugarren puntua, egoki bada, 27/2026 kreditu aldaketa behin-behineko onespena ematea. Kreditu gehigarria da eta gazteria arloak eskatu du. Zenbatekoa, 58.574 euro. Aldeko bozkak? Bosgarren puntua, egoki bada, 28/2026 kredituen aldaketa onartzea. Kreditu transferentzia giza baliabideen arloak eskatuta, zenbatekoa, 6.000 eurokoa. Aldeko bozkak? Bai, hau batez. Seigarren puntua, egoki bada, 30/2026 kreditu aldaketa behin-behineko onespena ematea. Kreditu gehigarria da eta gobernantza publikoaren arloak eskatu du. Zenbatekoa, 4.991,87 eurokoa. Aldeko bozkak? Hau batez. Zazpigarren puntua, egoki bada, 32/2026 kreditu aldaketa onartzea. Kreditu transferentzia, kultura arloak eskatuta. Zenbatekoa, 25.000 eurokoa. Aldeko bozkak? Bai, hau batez. Zortzigarren puntua, egoki bada, 33/2026 kreditu aldaketa onartzea, kreditu transferentzia, osasun arloak eskatuta. Zenbatekoa, 25.000 eurokoa. Aldeko bozkak? Bai. Bederatzigarren puntua, egoki bada, 34/2026 kreditu aldaketa onartzea, kreditu transferentzia ingurumen arloak eskatuta, zenbatekoa, 25.000 eurokoa. Aldeko bozkak? Bai, hau batez. 10. puntua, egoki bada, 2/2026 kreditu aldaketa behin-behinek onespena ematea, kreditu gehigarria da, udal euskaltegiak eskaturik, zenbatekoa, 6.500 eurokoa. Aldeko bozkak? Hau batez. 11. puntua, egoki bada, 05/2026 kreditu aldaketa hasierako onespena ematea. Kreditu gehigarria da eta kulturetxeak eskatu du. Zenbatekoa, 43.154,80 eurokoa. Aldeko bozkak? Hau batez. 12. puntua, alkateak eta arloetako ordezkariek 2026ko martxoaren 18tik aprilaren 22 arte egindako dekretuen berri ematea. Honen gainean zerbait
badaukagu, ez, 13. puntua, hornitzaileei ordaintzeko batezbesteko epeari eta udalaren merkataritza eragiketak ordaintzeko epeak betetzeari buruzko txostenean. Txostenaren 2026ko lehen hiruhilekoan eta Basauriko Toki Korporazioaren batezbesteko ordainketa epe orokorraren berri ematea. Honen gainean zerbait komentatzeko, ez, 14. puntua, alkateak aurtengo ekitaldian lehenengo hiruhilekoen onartutako kreditu aldaketen zerrendaren berri ematea. 15. puntua, 2026/2026-038ko udal aurrekontu betearazpenaren egoeraren berri ematea. 16. puntua, aurrekontuak gauzatzeko egoeraren eta erakunde autonomoen kontaketa akten berri ematea 2026ko lehen hiruhilekoari dagozkionak. Eta ez badaukagu zer esateko, 17. puntura, barne kontroleko atalak 2026 lehenengo hiruhilekoan emandako eragozpenen txostenaren berri ematea. Eta ez badau zer komentatzeko, azkenengo puntua, eskarak eta galderak. Honen gainean, bai, Elkarrekin Podemos lehenengo, eta gero EH Bildu. Sí, son varias preguntas, pero son todas sobre el mismo tema, sobre los cambios en las líneas de Bizkaibus. En la comisión de este mes de Sostenibilidad y Desarrollo Urbano se habló de que acababa de publicar Diputación el anteproyecto de servicio de transporte público regular permanente y de uso general de personas viajeras por carretera. En nuestro caso, el de Nervioi, Arratia, Durangaldea. Dado que el tiempo de alegaciones habrá terminado para la siguiente comisión, tenemos dudas que queremos plantear para saber cuál va a ser la actuación de este ayuntamiento. Teniendo en cuenta que, tal y como ha respondido la Diputación a las preguntas presentadas por Podemos en Juntas Generales, el Ayuntamiento de Basauri no ha hecho ninguna propuesta formal a la Diputación con respecto a la oferta de servicio de Bizkaibus entre el barrio de San Miguel de Basauri y Basauri. La primera pregunta sería: ¿se va a usar este periodo de alegaciones del anteproyecto para proponer algún cambio en las propuestas que hace Diputación? En el caso de presentar alegaciones, nuestra pregunta sería: ¿qué es lo que se va a proponer? Y en el caso de no presentarlas, esto significa que, como viene anunciando el equipo de Gobierno con respecto a este servicio, que la lanzadera se mantendrá hasta que los vecinos de San Miguel dispongan de transbordo gratuito, pero ¿cómo se encajaría que no se cumplan los horarios que ahora cubre la lanzadera? ¿Y se ha pensado presentar alguna alegación de las demás líneas? Y ya para terminar, añadimos también que, dado que desde Diputación Foral de Vizcaya se va a mandar o se ha enviado ya un cuestionario por parte del Departamento de Transportes a los ayuntamientos de Vizcaya, en el que se solicitará la información sobre los usos y costumbres de cada zona para ajustar las modificaciones, en el Ayuntamiento de Basauri, ¿desde qué departamento se va a rellenar este formulario? ¿Y se va a debatir el tema en algún espacio de forma previa con todos los grupos? Lo decimos porque si se va a pedir zonas de proximidad, cosas concretas, costumbres de la ciudadanía y otro tipo de información, consideramos que debería de abrirse a todos. Eso es todo. Vale, pues recogemos, por supuesto que desde Movilidad, desde el Departamento de Movilidad se está analizando el documento que estamos comentando. En cualquier caso, recogemos tanto los ruegos como las preguntas, porque creo que ha habido de las dos. Y solo por puntualizar, en cuanto a que no se ha hecho ninguna propuesta, yo creo que es erróneo. Quizás en cuanto a formal no se refiere a un email, pero tenemos la propuesta hecha y la respuesta a esa propuesta también contestada. Yo creo que así se dio cuenta en la comisión, y también por puntualizar, porque a veces las palabras nos pueden confundir. Que no sea el caso que haya una confusión por parte de Elkarrekin Podemos, pero sí igual quizás las personas que escuchan. Entonces, yo creo que se dio cuenta en una comisión, se ha trasladado las preguntas en otro foro que se han contestado como, entiendo yo, que el responsable del departamento ha creído oportuno, pero sí se planteó una propuesta y sí se recibió respuesta a esa propuesta. No, en cuanto al resto, no estoy entrando en un debate. Perdona, no estoy entrando en ningún debate. Solo estoy puntualizando. Es que lo deja clarísimo Diputación. Sí, sí, insiste bien, 2 veces. Que lo deja clarísimo. Lo que estoy diciendo es que sí hubo una respuesta para asumir el coste de lo que iba a suponer la lanzadera, o sea, el transporte de los usuarios de San Miguel al metro por parte de este ayuntamiento, y también
se nos respondió a esa propuesta. O sea, propuesta hubo. Está claro que la palabra formal también define, ¿no?, digamos, el tipo de propuesta, el tipo de pregunta o el tipo de respuesta que se recibe o se da, pero propuesta hubo. En cualquier caso, en cuanto al resto, recibimos o recogemos tanto los ruegos como las preguntas y analizamos y contestaremos y seguramente lo comentaremos. Insiste en formal. Diputación dice, me ha quedado claro. No consta solicitud escrita con respecto a este tema y, por lo tanto, no se ha dado respuesta alguna. No habla de formal, digo, porque mencionan escrita. Perdona, un email. perdona. No sé qué consideran. Pero entre Marian, la yo interlocución, creo o sea, creo que la persona interlocutora te puede responder. Creo que hicisteis las preguntas, se os contestó en comisión. No, yo no hice ninguna pregunta. Perdona, Sí, respeta el turno de palabra. sí, Vamos a ir. El Carrequín, no en esta comisión, sino en la anterior, me mandó por email unas preguntas, se contestaron y creo que era la segunda, no tengo aquí, creo que era una segunda donde decíais si nos habíamos puesto en contacto. Creo que en mi contestación se pone la fecha del email, lo que se le pide expresamente, y la contestación. Creo que además me advertisteis ya en la comisión, cosa que se agradece, que Diputación parecía que había contestado algo contrario. Bueno, yo lo que reitero es que hubo una reunión, después de esa reunión hubo un email donde se les hizo una propuesta concreta y la contestación fue la que tenéis en el acta. Sin más, te quiero decir que agradezco porque es verdad que vosotros, bueno, creo que fue H. Bildu concretamente en la comisión de este mes, donde advertía que había una contradicción con lo que yo había trasladado en la comisión. Bueno, pues vuelvo a decir que existe el email al director de Transportes y existe la contestación. Lo tenéis recogido en el acta, de todas formas, pero bueno, que te lo agradezco. Respecto a todo lo demás, es verdad, llegó el día 22, tenemos el plazo de un mes, hemos empezado a analizarlo. Bueno, pues la siguiente comisión nos pillará fuera, pero bueno, hablaremos y cogemos el ruego, ¿vale? Eskerrik asko. H. Bildu. Bai, honi lotuta, ez dizut ondo ulertu zurine, aktan jasota dagoela, esan nahi duza, jasota egongo dela aurrengo aktan, edo aurreko aktaren batean... Aurreko aktan agertzen da, berak egindakoak galderak, eta erantzunak esan zen nik eman... Bale, ez que ez nuen gogoratzen eta... Bai, daukazu akta, transkripzion literal de preguntas y contestaciones, eta hor agertzen da noiz izan zen bilera, eta noiz izan zen nire emaila. Ez, gure asmoa zan, eta jakinda zein izan den aldundiaren erantzuna, ez du esaten modu formal edo informal batean egin duen aldundiak erantzuten duena, ez? Eta horregatik gure zalantza eta horregatik bota genuen batzordean, ez? Kontu da, karo, posta elektroniko bat bidali zenuten, erantzun bat jaso, eta horren berri jakin nahi genuela, edo gutxienez horren kopia eskatu nahi genuela. Hori da gure lehenengo eskaria, gero esagerrek beste bat egingo du, baina aktan jasota baldin badago, bilatuko dugu, eta eskerrik asko. ¿Guillermo? Nosotros también tenemos tres preguntas, pero bueno, relacionadas con el mismo tema y para que se entienda una breve contextualización. Hemos conocido respuesta con fecha del 24 de abril a una pregunta que hizo en el Parlamento Vasco pues nuestro compañero, el señor Arrese Otegi, del grupo EH Bildu, sobre el proyecto de cocina central de Basauri. Entonces, en esa respuesta, la consejera de Educación respondió que se está preparando la licitación para la redacción del proyecto relativo a la construcción de dicha cocina y lo que pone en esa respuesta es que la estimación inicial es que la obra pueda ser ejecutada a lo largo del 2027 y que la previsión es que atienda a los centros de Soloarte, Echegaray y Careaga. Entonces, este proyecto responde a una reivindicación de las AMPAs que viene de lejos. Entonces, el propio Ayuntamiento, el 12 de junio de 2025, anunciaba en redes sociales en su canal que el anuncio del Gobierno vasco es un hito para el municipio que desde el inicio ha contado con el firme respaldo del Ayuntamiento y, entre otras cosas, que cuando las instituciones trabajan unidas se logran avances reales. Bueno, pues el Gobierno vasco asumió ese mismo mes que la infraestructura sería realidad el próximo curso 2025-2026. Luego se anunciaron más cambios de fechas, pero ahora con esta respuesta que hemos conocido, se está hablando de que la obra pueda ser ejecutada a lo largo del 2027, con lo cual, calculando como poco, se pondría en marcha en el 27-28 o ya 28-29. Y entonces esto está haciendo
que las fechas que se van diciendo cada vez se atrasen más. Y cuando se hablaba de dar servicio a los centros educativos de Basauri, ahora se habla de 3 centros educativos. De 3 centros educativos. Entonces, las preguntas breves son 3. Si el equipo de gobierno conoce esta última previsión de fechas, si conoce que, en principio, solo se va a dar servicio a 3 centros educativos y si todo eso se tiene conocimiento, ¿qué opinión tiene el equipo de gobierno de este horizonte diferente a lo que se ha ido anunciando hasta ahora? Vale, recojo las preguntas porque igual que vosotros os sorprendisteis cuando salió la comunicación, pues bueno, hemos pedido explicaciones y yo creo que en breve, se lo acabo de trasladar a la delegada de Educación, en breve vamos a tener unas conversaciones con el Departamento de Educación y podremos concretar más lo que estamos diciendo. Gehiago? Ez dau, gehiagorik? Arratsalde on guztioi.